con rasgos de psicopatía son sus fantasías. Y estas fantasías tienen un origen. Hay diferentes teorías, pero una de las teorías que son las teorías que nacen en el FBI cuando se hace la investigación sobre la personalidad criminal y la conducta delictiva, es el hecho de investigar su infancia. Hay historias que empiezan con un asesinato o una desaparición, pero esta historia comienza mucho más antes. Comienza con una familia disfuncional, con 2 hermanos, un padre y un hijo que no se llevan bien, con unas fotografías que terminarían convirtiéndose en una de las piezas más extrañas y perturbadoras de todo el caso. Porque años antes de que la policía encontrara los restos de Dylan Redway en las montañas de Colorado, su hermano ya había visto algo que cambiaría por completo la relación que los 2 hermanos tenían con su padre. Fotografías de Mark Redway, fotos demasiado comprometedoras. Fotografías que Dylan había visto y que, según los fiscales, pudieron haber provocado una pelea entre padre e hijo. Pero antes de llegar a esas perturbadoras fotos, tenemos que regresar al principio. Dylan tenía 13 años. Era un adolescente estadounidense que vivía con su madre, Elaine, en Washington. Sus padres estaban divorciados y, como ocurre en muchas familias separadas, Dylan pasaba tiempo con los dos. Pero la relación entre sus padres no era precisamente tranquila. Mark y Elaine habían tenido una separación complicada. Existían conflictos familiares y Dylan había desarrollado una relación diferente con cada uno de ellos. Con su madre vivía en el estado de Washington. Con su padre debía pasar algunos días durante las vacaciones de Acción de Gracias en el año 2012. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. En noviembre de ese año, Dylan viajó a Colorado. Su destino era Durango, una ciudad rodeada de montañas, bosques y nieve. Ahí vivía su padre Mark. Dylan llegó a Colorado el 18 de noviembre del 2012 y en ese momento nadie sabía que sería la última vez que su familia lo vería con vida. Ese día Dylan llegó a casa de su padre. La idea era simple, pasar unos días ahí y después regresar con su madre, pero algo no estaba bien. Dylan y Mark tenían una relación complicada y había un asunto que pesaba: unas fotografías. Antes del viaje, Dylan y su hermano mayor Corey habían visto unas fotos de su papá que eran humillantes, fotos que veremos al final del video. En ellas aparecía Mark vestido con ropa de mujer y maquillaje, pero no era simplemente que estuviera usando ropa de mujer, las fotos eran mucho más raras. Según el testimonio de Corey durante el juicio, en algunas fotos aparecía Mark usando ropa interior femenina y realizando actos que incluían un pañal con materia fecal. Estas imágenes se convirtieron posteriormente en una parte fundamental del caso, porque los fiscales dieron una teoría. Dylan había visto esas fotografías y aparentemente tenía intención de enfrentar a su padre sobre ellas. Ahora imagina la situación. Tienes 13 años, llegas a casa de tu papá y existe un secreto vergonzoso que tú ya conoces y ahora estás ahí. El 18 de noviembre pasó y llegó el día siguiente, pero Dylan no apareció. Su madre esperaba noticias, su familia comenzó a preocuparse. Al principio podía parecer una discusión familiar. Tal vez Dylan se había ido por estar molesto o había ocurrido algún problema, pero conforme pasaban las horas la situación comenzó a cambiar. Porque Dylan tenía apenas 13 años y estaba en una zona desconocida y no había una explicación clara de dónde estaba. Entonces comenzó la búsqueda. La policía empezó a investigar. Se revisó la casa, se revisaron los alrededores, se buscaron pistas y la pregunta seguía: ¿en dónde estaba él? La investigación comenzó a concentrarse en la casa, porque era el último lugar conocido donde Dylan había estado y porque Mark era la última persona que podía explicar qué había ocurrido. Mark dijo que Dylan había desaparecido. La familia de Dylan, por otro lado, tenía muchas dudas y esas dudas fueron aumentando. Durante los primeros días no había respuestas, solo preguntas, y mientras las autoridades buscaban a un niño, la historia se hizo conocida. Las montañas alrededor de Durango son grandes, bosques y terreno complicado. Buscar a una persona ahí no es como buscarla en una ciudad.
Hay lugares donde una persona puede caminar durante horas sin encontrarse con nadie, y hay zonas donde prácticamente cualquier cosa puede quedar escondida. Los equipos de búsqueda comenzaron a recorrer el área. La familia esperaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Dylan seguía sin aparecer. Durante ese tiempo aparecieron teorías. Algunas apuntaban hacia Mark, otras decían que Dylan podía haberse ido. Entonces regresamos al detalle más extraño de toda esta historia: las fotografías. ¿Por qué eran tan importantes? Porque no eran fotos encontradas después del asesinato, eran fotos que Dylan ya había visto antes de desaparecer. Su hermano Corey declaró que las imágenes habían generado algún tipo de trauma. Dylan estaba avergonzado y enojado. Según la teoría de la fiscalía, quería confrontar a su padre. Esto es importante, las fotografías no demostraban que Mark hubiera asesinado a Dylan, pero sí podían ayudar a explicar el conflicto entre los dos. Y eso fue precisamente lo que la fiscalía intentó demostrar, que existía un conflicto, y que ese conflicto pudo haber terminado mal, pero todavía faltaba algo, un cuerpo. La investigación tenía dificultades para demostrar qué había ocurrido. Entonces llegó el año 2013, meses después de la desaparición. En junio del 2013, excursionistas encontraron restos humanos en una zona montañosa cercana a Durango. Era Dylan. La noticia cambió todo. Ahora la pregunta era, ¿quién lo mató? La familia finalmente tenía una respuesta, pero era una respuesta negativa. Dylan estaba muerto, y ahora la búsqueda comenzaba una nueva etapa, la búsqueda del responsable. Los investigadores analizaron los restos, encontraron lesiones que indicaban que Dylan había sufrido un trauma grave, había muerto por lesiones en la cabeza. Eso era clave, porque esto era que no estábamos frente a una simple desaparición. Dylan no simplemente se había perdido en las montañas, lo habían matado a golpes en la cabeza. ¿Quién lo había golpeado? Todo apuntaba hacia Mark. Era la última persona conocida que estaba con él, y existía un conflicto entre los dos, pero Mark negó haberlo matado. Durante años mantuvo su versión. Dijo que Dylan había desaparecido y que él no sabía dónde estaba. La defensa argumentaría que no había suficiente evidencia que demostrara que Mark había cometido el asesinato, y aquí el caso se volvió complicado, porque no existía una grabación del asesinato. No había un testigo que hubiera visto a Mark asesinarlo. La fiscalía tenía una teoría. Dylan llegó a casa, confrontó a Mark, la discusión aumentó, y en algún momento Mark lo golpeó y Dylan murió. Su cuerpo fue llevado a la zona donde finalmente fue encontrado. Según la fiscalía, Mark intentó ocultar lo ocurrido, y las fotografías eran importantes porque podían explicar por qué Dylan estaba confrontando a su padre. Pero había una pregunta: ¿por qué un padre mataría a su propio hijo? Porque la relación era mucho más complicada. Él era un adolescente, estaba en medio de una separación familiar. Su hermano Corey contó durante el juicio que Dylan no estaba contento con la idea de pasar tiempo con Mark. Pasaron años, y Mark fue acusado formalmente. El caso llegó a juicio en junio del 2021, y por primera vez frente a un tribunal, las dos versiones salieron directamente. La fiscalía presentó su teoría, se presentaron pruebas y el hermano de Dylan volvió a contar detalles de las fotos. La imagen que había comenzado como un secreto familiar terminó siendo presentada públicamente ante un jurado. Durante el proceso, Mark mantuvo su inocencia. La defensa sostuvo que no había pruebas suficientes para demostrar que él hubiera cometido eso. Había matado a Dylan. Después de escuchar la evidencia, el jurado tomó una decisión. En junio de 2021, Mark fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y de abuso infantil, con resultado de muerte. La sentencia fueron 48 años de prisión, y oficialmente el hombre que había pasado años diciendo que no había matado a su hijo, había sido declarado responsable de su muerte. Las fotografías probablemente son el elemento que más llama la atención cuando uno escucha esta historia. Y es fácil quedarse atrapado ahí, porque son extrañas y no son fáciles de olvidar. Dylan tenía 13 años cuando desapareció. Su familia buscó respuestas durante años. Mientras tanto, su nombre seguía apareciendo en fotos, en las redes de personas que todavía intentaban encontrarlo y que finalmente lo encontraron. A veces pensamos que los monstruos tienen que parecer monstruos, que deberían verse diferentes, pero en realidad no funciona así. Una persona puede tener secretos, ocultar cosas y verse como alguien normal. Nunca tendremos una grabación de lo que ocurrió dentro de aquella casa, o exactamente cómo comenzó la discusión.
pero sí sabemos cómo terminó. Un niño murió y su cuerpo fue encontrado meses después en las montañas, y su padre terminó condenado a muerte. Porque detrás de las fotos que verás a continuación, esto es un caso real, es algo que pasó de verdad. Y lo más aterrador es que algunas de las historias más bélicas comienzan en el lugar que menos imaginas. Dylan tenía 13 años y durante años su familia solamente quería saber una cosa: ¿dónde estaba? Ahora sabemos dónde terminó, pero nunca podremos saber exactamente qué ocurrió durante sus últimos minutos.